Este video revela los hechos históricos más terribles que han sido silenciados, desafiando nuestra comprensión de la humanidad y destacando cómo la omisión de estas historias afecta nuestra percepción del mundo. Número 1. La historia de George Washington va más allá de su reconocida destreza como líder inaugural de los Estados Unidos. Aunque es un emblema supremo de la identidad estadounidense, hay un capítulo menos conocido sobre su salud dental. En sus primeros días de adultez, a los 20 años, Washington enfrentó una afección misteriosa que le hizo perder sus dientes uno por uno. Cuando asumió la presidencia en 1789, solo le quedaba un diente. Reconociendo la importancia de su apariencia, Washington consultó al Dr. John Crew, un pionero en odontología. Contrario a la creencia popular de que las dentaduras de Washington eran de madera, Crew las creó utilizando huesos de hipopótamo, elefante, marfil e incluso huesos humanos anclados por una placa dorada. Estas dentaduras personalizadas permitieron a Washington articular sus discursos con confianza. Hoy en día, réplicas de sus dentaduras postizas se exhiben en museos en Baltimore y Nueva York, conectando de manera tangible el pasado y el presente. Número 2. La Estatua de la Libertad, un símbolo icónico de la libertad en el puerto, se asocia comúnmente con la inmigración debido a su ubicación cerca de la isla Ellis, histórica para los inmigrantes. Sin embargo, sus orígenes cuentan una historia diferente. Inicialmente concebida para encarnar el espíritu de la Ilustración, lleva una antorcha que simboliza la iluminación del conocimiento y una tableta que marca la fecha de la independencia estadounidense. Este regalo de Francia conmemora el centenario de la independencia y fortalece la amistad entre las dos naciones. La conexión entre la libertad y la migración se profundizó cuando Emma Lazarus escribió un poema que se encuentra en el pedestal de la estatua. La libertad se convirtió en la madre protectora de los exiliados, ampliando la narrativa más allá del simbolismo. Esta exploración de la historia de la estatua nos recuerda que nuestra percepción histórica puede ser moldeada por conceptos erróneos y nos insta a abordar las narrativas históricas con un ojo perspicaz que reconozca sus capas intrincadas. Número 3. Existe un concepto erróneo generalizado sobre la altura de Napoleón Bonaparte, el famoso emperador francés. Muchos creían que era bajo, alrededor de 5 pies y 2 pulgadas, pero esta idea se basa en un malentendido. La confusión surgió porque la medida se registró originalmente en pies franceses, que resultaron ser más largos que los pies ingleses. Cuando se convirtieron al sistema inglés, la verdadera altura de Napoleón era de alrededor de 5 pies y 7 pulgadas, en realidad, por encima de la altura promedio de los hombres en Francia en su época. La mala interpretación se complicó aún más debido a caricaturas británicas que exageraron su baja estatura, perpetuando la idea errónea. Este error común sobre la altura de Napoleón destaca cómo los prejuicios y los errores pueden arraigarse en nuestras narrativas históricas, subrayando la importancia de cuestionar creencias populares y profundizar en los relatos históricos para descubrir la verdad detrás de detalles aparentemente triviales. Número 4. Detalles de la construcción de la Gran Pirámide. En 2013, arqueólogos franceses y egipcios hicieron un importante hallazgo en una cueva en Wadi el-Ul, un antiguo puerto del Mar Rojo. Encontraron cientos de fragmentos de papiros inscritos que resultaron ser los más antiguos hallados en Egipto. Estos papiros incluían un registro del 27º año del reinado del faraón Keops, que detallaba la construcción de la Gran Pirámide de Giza. El registro, escrito en jeroglíficos por Mire, un inspector, tenía más de 4.500 años. Mire documentó minuciosamente las operaciones de construcción y el transporte de piedras cal embarcadas a través del río Nilo. También mencionó que Ang, medio hermano de Keops, supervisaba el proyecto. Otros registros detallaban proyectos como la construcción de un puerto en el mar Mediterráneo. Estos papiros son pruebas sólidas de que la construcción de las pirámides fue obra de humanos y no de extraterrestres.
Número 5. El templo funerario de la reina Niit, ubicado cerca de la pirámide de su esposo, el faraón Tet, quien gobernó entre el 2323 y el 2291 a.C., es de piedra y tiene almacenes de ladrillos de barro donde se guardaban ofrendas para honrar a la reina Niit y al faraón Tet. También se hallaron pozos funerarios cerca de la pirámide con restos de personas de las dinastías 18 y 19. En uno de los pozos se encontró un pergamino de 13 metros con el capítulo 17 del Libro de los Muertos, un antiguo manual para el más allá. Además, se descubrieron máscaras funerarias, un santuario dedicado a Anubis y estatuas de este dios. También se hallaron juegos antiguos, probablemente destinados al difunto en la vida después de la muerte. Los investigadores estudian el capítulo 17 recién encontrado para ver si sigue el mismo formato de preguntas y respuestas que otras copias del Libro de los Muertos. Número 6. Cleopatra, la última soberana del antiguo Egipto, es a menudo retratada como una cautivadora reina egipcia, pero su linaje tiene raíces griegas macedonias, vinculando a Ptolomeo, un general en las filas de Alejandro Magno. Aunque su ascendencia no es egipcia, Cleopatra se destaca por abrazar la cultura egipcia, profundizando incluso en el aprendizaje del idioma. Su habilidad para fusionar su herencia griega con las tradiciones egipcias añade complejidad a su figura histórica, destacando cómo navegó las fronteras culturales. Cleopatra se convierte así en un ejemplo fascinante de identidad cultural multifacética en la historia, dejando una huella imborrable en el panorama histórico. Número 7. Los romanos lograron algo notable en su época con su complejo sistema de acueductos y plomería. Aunque no fue una invención original, lo perfeccionaron y se convirtió en una destacada hazaña de ingeniería. Construyeron extensos sistemas de tuberías de plomo y arcilla, alcantarillas y acueductos que destacaron por su destreza en ingeniería, reconocidos por sus contribuciones a la salud pública y saneamiento. Los romanos fueron pioneros en sistemas sofisticados. Su plomería avanzada se refleja en acueductos monumentales diseñados para llevar agua a largas distancias hasta las ciudades. Roma, por ejemplo, dependía de 11 acueductos para abastecer de agua a baños públicos, fuentes y hogares, manteniendo un papel crucial en el saneamiento público. También crearon sistemas de alcantarillado, incluida la famosa Cloaca Máxima, uno de los más antiguos del mundo. A pesar de estos logros, utilizaron conscientemente tuberías de plomo, evidenciando una comprensión errónea de los riesgos para la salud. Este uso podría haber contribuido al envenenamiento por plomo y algunos especulan sobre su conexión con el declive del Imperio Romano. Las consecuencias no deseadas de las tuberías de plomo sirven como lección sobre la importancia de considerar posibles inconvenientes en el progreso tecnológico. Número 8. Antiguos retratos en un cementerio de la ciudad histórica de Filadelfia, Egipto. Los arqueólogos han desenterrado momias antiguas. Filadelfia se originó en la época tolemaica, cuando Egipto estaba bajo el gobierno de la dinastía de faraones, descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno. A pesar de los cambios de poder, la ciudad continuó prosperando. Las excavaciones recientes en el cementerio de Filadelfia han revelado 2 retratos de momias completamente intactos, junto con algunos parcialmente completos e incompletos. Estos retratos eran costosos y realistas, indicando que las personas enterradas aquí probablemente pertenecían a la clase media alta o élite de la época. Fueron creados por artistas de Alejandría. Este hallazgo destaca las similitudes y experiencias compartidas a lo largo del tiempo, conectándonos con nuestros antepasados. Número 9. Una pandemia histórica, la peste de Cipriano. Durante una excavación en Luxor entre 1997 y 2012, se encontraron evidencias de la peste de Cipriano, una antigua pandemia que afectó al Imperio Romano en el siglo III después de Cristo. Este hallazgo, que incluyó cerámica y otros artefactos, coincidió con el brote de la plaga en ese periodo.
La pandemia, llamada así por el obispo San Cipriano, se documentó en registros históricos y causó una gran cantidad de muertes en Roma entre los años 251 y 266 después de Cristo. El descubrimiento no solo arrojó luz sobre la historia, sino que también impulsó la investigación sobre enfermedades infecciosas como las fiebres hemorrágicas como el ébola, contribuyendo al avance médico. Estos hallazgos, junto con textos egipcios antiguos, han tenido un profundo impacto en la educación y la ciencia a lo largo de la historia, demostrando cómo el conocimiento de las civilizaciones pasadas sigue influyendo en nuestro mundo actual. Número 10. En 1518, en la pintoresca ciudad de Estrasburgo, surgió un fenómeno peculiar conocido como la plaga del baile. Una mujer llamada señora Tropa salió de su casa y comenzó a bailar en la calle. Lo que comenzó como una actuación en solitario se convirtió en un extraño espectáculo, con más personas uniéndose a la contagiosa fiebre del baile. Las autoridades, desconcertadas y preocupadas, intentaron diversos tratamientos poco convencionales, como albergar a los afectados en un edificio con música en vivo, pero el baile persistió. Finalmente, decidieron llevar a los bailarines fuera de la ciudad, una medida drástica que milagrosamente detuvo la propagación de la extraña enfermedad. Este fenómeno no fue único, ya que se documentaron brotes similares en el siglo XIV en Francia, en el siglo XV en Bélgica y en el siglo XIX en Madagascar. Aunque se han propuesto varias teorías, la causa exacta de esta misteriosa danza, que podría estar relacionada con una intoxicación alimentaria por un hongo llamado cornezuelo de centeno, sigue siendo un enigma para los científicos. Número 11. La ciudad perdida de Tanis. Tanis, ubicada en el delta del Nilo, fue una de las ciudades más importantes del antiguo Egipto durante el tercer periodo intermedio. Sin embargo, cayó en el olvido hasta que fue redescubierta en 1939 por el arqueólogo francés Pierre Montet. La ciudad estaba llena de tesoros arqueológicos, incluidos templos, palacios y tumbas reales. Entre los hallazgos más destacados se encuentran la necrópolis real, donde se descubrieron sarcófagos y objetos funerarios, así como la famosa estela de la Victoria de Ramsés II. La excavación de Tanis proporcionó una visión única de la historia egipcia y su conexión con otras culturas antiguas, como la fenicia y la griega. Número 12. La Gran Esfinge de Giza. La Gran Esfinge de Giza es una impresionante estatua tallada en la roca que representa a un león con cabeza humana, generalmente asociada con el faraón Keops de la cuarta dinastía del Antiguo Egipto. Ubicada cerca de las pirámides de Giza, ha sido objeto de fascinación y especulación durante siglos. Aunque se cree que fue construida alrededor del 2500 AC, aún persisten misterios sobre su origen, propósito y significado exactos. Con casi 20 metros de altura y más de 70 metros de longitud, la Gran Esfinge es una de las estatuas más grandes y antiguas del mundo. A lo largo de los años, ha sido restaurada y conservada para proteger este emblemático símbolo del antiguo esplendor egipcio. Número 13. Los templos de Abu Simbel, construidos por Ramsés II en el siglo XIII a.C., son monumentos emblemáticos de la antigua civilización egipcia. Tallados en la roca, están dedicados a diversos dioses y faraones, con relieves y estatuas impresionantes que narran su historia. Destacan por su alineación astronómica durante los equinoccios, cuando los rayos solares penetran en el santuario principal, creando un espectáculo único. En la década de 1960, fueron trasladados piedra por piedra para evitar su inundación debido a la construcción de la presa de Asuán, un logro técnico y arqueológico notable. Desde entonces, han sido una atracción turística de renombre mundial y patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Las enormes estatuas de Ramsés II en la fachada son impresionantes, así como los relieves y pinturas que adornan su interior, retratando la vida en el antiguo Egipto. Han inspirado a artistas y cineastas a lo largo de los años y siguen siendo una fuente de fascinación y estudio para los historiadores.
La conservación y protección de los templos son prioridades constantes para garantizar su preservación para las generaciones futuras. En resumen, los templos de Abu Simbel son un legado duradero de la grandeza y la habilidad del antiguo Egipto, cautivando a todos los que los visitan con su esplendor y significado histórico. Número 14. La ciudad de Amarná, fundada por el faraón Akenatón en el siglo XIV a.C., Amarná fue la capital de Egipto durante un breve periodo conocido como el período amarniano. Este sitio arqueológico es famoso por su conexión con Akenatón, quien promovió el culto exclusivo al dios Atón. Las excavaciones en Amarná han revelado restos de palacios, templos y viviendas, así como una gran cantidad de artefactos, incluyendo estatuas y tablillas de arcilla con inscripciones. Estos hallazgos proporcionan una visión única de la vida en el antiguo Egipto durante un periodo de cambio religioso y político. La ciudad de Amarná es un testimonio fascinante de la breve pero influyente era de Akenatón. Número 15. El Templo de Hatshepsut. El Templo de Hatshepsut, ubicado en Deir el-Bahari, es uno de los monumentos más impresionantes del antiguo Egipto. Construido en honor a Hatshepsut, la única mujer que gobernó como faraón en Egipto, este templo se encuentra tallado en la roca de un acantilado, creando una vista impresionante. Sus terrazas escalonadas, columnatas y relieves están adornados con escenas de la vida de la reina y de sus logros durante su reinado. A pesar de los intentos de borrar su memoria tras su muerte, el templo de Hatshepsut sigue siendo un testimonio duradero de su reinado y de la grandeza de la arquitectura egipcia. Número 16. La pirámide escalonada de Saqqara. La pirámide escalonada de Saqqara es una de las estructuras más antiguas y significativas del mundo. Construida durante la tercera dinastía del Antiguo Egipto por el arquitecto Imhotep para el faraón Zoser, esta pirámide marcó un hito en la evolución de la arquitectura funeraria. Su diseño escalonado, formado por 6 mastabas superpuestas, representa un avance en la construcción de pirámides. Además de la pirámide, el complejo funerario de Saqqara incluye numerosas mastabas, templos y estatuas, ofreciendo una visión completa de la vida y las creencias religiosas del antiguo Egipto en esa época temprana. La pirámide escalonada de Saqqara es un símbolo duradero del ingenio egipcio. Número 17. El Templo de Karnak. Ubicado en la antigua ciudad de Tebas, hoy Luxor, es uno de los complejos religiosos más grandes y espectaculares del mundo. Construido durante más de 2000 años por diversos faraones egipcios, incluidos Ramsés II y Tutmosis III, el templo consta de una serie de santuarios, obeliscos, estatuas y columnas monumentales. La sala hipóstila, con sus 134 columnas gigantes, es una de las estructuras más impresionantes de Karnak. Este sitio religioso fue el centro de culto más importante durante el Imperio Nuevo de Egipto y sigue siendo un testimonio impresionante del poder y la grandeza de la civilización egipcia. Número 18. El Valle de los Nobles. En la orilla occidental del Nilo, cerca de Luxor, se encuentra el Valle de los Nobles, un extenso cementerio que alberga las tumbas de altos funcionarios y miembros de la élite del antiguo Egipto. Estas tumbas, ricamente decoradas con relieves y pinturas, ofrecen una visión detallada de la vida y las creencias de la nobleza egipcia. Entre los descubrimientos más notables se encuentran las tumbas de Mena y Nakt, famosas por sus coloridas escenas de la vida cotidiana, así como las tumbas de nobles que servían a los faraones durante el Imperio Nuevo. La exploración continua de este valle sigue revelando nuevos conocimientos sobre la sociedad y la cultura egipcias. Número 19. El Templo de Edfu. El Templo de Edfu, dedicado al dios Halcón Horus, es uno de los templos mejor conservados de Egipto. Construido durante el período ptolemaico, este templo impresiona por su tamaño y estado de conservación. Sus paredes están decoradas con relieves y jeroglíficos que narran la mitología egipcia y los rituales religiosos asociados con el culto a Horus. La sala hipóstila, con sus columnas gigantes y techos decorados, es una de las características más impresionantes del templo.
Además de su importancia religiosa, el templo de Edfu es un testimonio valioso de la influencia griega en el arte y la arquitectura egipcias durante la época ptolemaica. Número 20. La tumba de Tutankamón. Descubierta en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter, la tumba de Tutankamón, en el Valle de los Reyes, es uno de los hallazgos más famosos de la arqueología egipcia. Esta tumba se encontraba prácticamente intacta, ofreciendo un tesoro de artefactos y conocimientos sobre la vida y la muerte en el antiguo Egipto. Entre los descubrimientos más notables se encuentran la máscara funeraria de oro macizo que cubría la cabeza del faraón, junto con joyas, mobiliario, armas y objetos ceremoniales. Además de los objetos físicos, los textos jeroglíficos dentro de la tumba proporcionaron información detallada sobre los rituales funerarios y las creencias religiosas de la época. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue un hito en la historia de la egiptología y sigue siendo objeto de estudio y admiración hasta el día de hoy.